Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez aquí con ustedes en La Otra Realidad. Hoy hemos comenzado una hora, básicamente un poco más de una hora más tarde de nuestro horario regular, pero bueno, esto se debe a que por alguna razón Facebook no nos permitía transmitir el programa en vivo. Todo este tiempo hemos estado intentando hacerlo, inclusive grabamos video, hasta un video más corto de La Otra Realidad, y tratamos también de subirlo para llevarlo a Facebook y nada. Así que nos tenían bloqueado por un momento, pero parece que ya por fin se desbloqueó. Nuestra productora Enis Bay también estuvo haciendo gestiones con Facebook a ver si había algo fuera de lugar, y parece que se destapó lo que era. Así que fuera de hora, pero bueno, aquí está La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Aquí estamos en una aventura a través de la conciencia humana, tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes. En el segundo segmento, aunque el programa hoy lo vamos a hacer más corto, estará con nosotros vía telefónica mi compañero y amigo, el ingeniero Orlando Pla. Y acá pues vamos directamente a los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente mientras la señal dure. Así que, como he dicho, hemos empezado más tarde debido a problemas técnicos que, como he dicho, Facebook no nos permitía, por lo menos a mí, en mi página. La página de Denise y las páginas de otros compañeros, sí. Acá funcionaba muy bien. La mía es la que no tenía ni para atrás ni para adelante, pero bueno, vamos a ver hasta dónde dura esto, a ver si podemos transmitir. No es la primera vez que nos sucede este tipo de inconvenientes, pero aquí hay que echar para adelante, y como dice el viejo adagio pueblo, con los bueyes que se tienen hay que arar. Así que vamos adelante. Bueno, mis amigos, cosas interesantes pasando en el mundo. Esta semana estuvimos mencionando algo en nuestro segmento Pensando en Voz Alta, el pasado martes, de que había una publicación que se había hecho en los Estados Unidos que se relacionaba directamente con la aparente construcción de una instalación de comunicaciones, o mejor dicho, de interceptación de comunicaciones, de espionaje electrónico allá en Cuba. Bueno, hoy estamos a viernes 9 de junio, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, ¿no?, su vocal o su representante, el general Pat Ryder, general de brigada, indicó en una conferencia de prensa allá en el Pentágono de que ellos no tenían evidencia de que China fuera a construir en estos momentos, junto con Cuba, una instalación de espionaje electrónico para, obviamente, interceptar comunicaciones en Estados Unidos o monitorear el movimiento de unidades militares, de comunicación militar o de lo que fuese. Según el general Ryder, no tienen ese tipo de evidencia. Según el general Ryder, ellos monitorean continuamente las comunicaciones, oiga bien, la misión del Pentágono, obviamente, del trabajo que hace inteligencia militar. Ellos están siempre pendientes a todo tipo de intercambio entre el gobierno de Cuba y el gobierno de China. Así que la información que corre de un lado y otro, pues ellos están conscientes. Alegadamente, dice el general Pat Ryder del Pentágono, de que no hay un aparente acuerdo secreto, de que supuestamente ni Cuba ni China, por ninguna de sus partes, no, una parte de la otra, tiene planes de construir este tipo de instalaciones electrónicas. Así que eso es lo que hay hasta el momento. Niegan cualquier incursión de China en Cuba. ¿Será esto cierto o será una tapadera? Bueno, si hacemos un poco de memoria histórica, que siempre es importante revisar lo que ha pasado en el pasado, ¿no?, lo que ocurrió en el siglo XX, hay que recordar que hasta octubre de 1962 Estados Unidos no sabía que tenía misiles nucleares allá en Cuba. Es decir, que había misiles allá de los soviéticos en su patio, allá al ladito. Que esos misiles habían salido desde los muelles allá en Rusia, habían sido empaquetados en estos barcos cargueros, habían cruzado por allá por el norte, habían pasado por cerca de Gran Bretaña, habían bajado por el Atlántico hasta llegar a los muelles de Cuba, habían sido desembarcados en Cuba, fueron instalados en Cuba, y no fue hasta el vuelo de un avión de reconocimiento U-2 que no se dieron cuenta que eso existía allí en Cuba.
Así que los espías que tenían allá en la Unión Soviética o los espías que tenían en Cuba no tuvieron noción, no notaron todo este movimiento de equipamiento nuclear hacia Cuba allá en el año 62. Pero bueno, definitivamente la tecnología de 62 al 2023, en lo que se refiere a vigilancia de satélite, interceptación de comunicaciones y otros sistemas más que puedan ser utilizados en la actualidad, pues están ahí. Se revisa mucho más, se tiene computadoras que hacen un trabajo millones de veces más rápido que un analista, como se hacía en aquel tiempo, en los 60. Así que hasta el momento, partiendo de la premisa de lo que dice el Cuerpo de Inteligencia Militar del Pentágono, lo que Pat Ryder, el general de brigada Pat Ryder, dice, pues no hay nada en Cuba hasta este momento. Pero nuevamente digo, recuerden ese incidente allá en el 62, los misiles. Pero no es el único, ha habido otros incidentes en Cuba de cosas que se han movido y se han puesto o se han intentado construir en Cuba durante periodos un poco más recientes. Por ejemplo, de acá a los 80, para allá, para 1981, habían planes de construir un reactor nuclear allá en Cuba, utilizando la misma tecnología que tenían los reactores de Chernobyl. Todos sabemos la historia de Chernobyl. Y esos eran planes que habían para energizar a Cuba debido a la deficiencia que había, obviamente, de combustible y a la poca capacidad que tenía el sistema eléctrico de Cuba, que es anticuado, más anticuado que el de Puerto Rico, esa infraestructura eléctrica, y que tienen un sinnúmero de apagones continuamente. Ya usted sabe, allá es manga por hombro, no tienen pues las ayudas federales que tenemos acá, ni un sinnúmero de cosas que nos dan acá, préstamos, etcétera, etcétera, que son los mismos que han llevado a la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen a la Junta de Control Fiscal sobre nosotros y que nos piensan imponer más impuestos sobre lo que ya tenemos sobre la electricidad y que no habrá quien viva en Puerto Rico. Pero la situación de Cuba fue que en el 81 la región de Cienfuegos se quería construir un reactor nuclear y se había mencionado inclusive la zona de Matanzas también como otro de los puntos que pudieran ser importantes para construir un reactor nuclear en Cuba. Estados Unidos se vino a enterar de esto porque la Unión Soviética lo expresó, lo comunicó. Ya había habido agrimensura, ya había habido medidas, ya había una serie de estudios, ya habían adelantado muchísimos pasos para montar un reactor nuclear allá en Cuba. Y la situación en todo esto es que la inteligencia de los Estados Unidos, y partiendo desde la CIA hasta el Pentágono, suponían de que haber un reactor nuclear en Cuba tan cerca, a 160 y pico de kilómetros de las costas de la Florida, podría llevar a cabo, ¿no?, el que sucediese no solo un accidente, si ocurrió un accidente que afectara a Estados Unidos, sino en caso de una crisis, de un incidente con Cuba, o inclusive en aquel entonces con la Unión Soviética, este reactor nuclear podría convertirse en un arma indirecta, liberando obviamente componentes radiactivos al medio ambiente y que pudieran afectar las costas de la Florida o inclusive del Caribe acá, Puerto Rico, donde está usted, estamos nosotros. Gracias a Dios eso nunca sucedió, no se construyó el reactor nuclear. Como dije, la tecnología muy similar a la de Chernobyl, así que ya usted sabe, con falta de fondos en mantenimiento, si ese reactor en la actualidad existiese, ya estaría prácticamente en crisis, ¿no?, el poder sostenerlo o poder mantenerlo allá en Cuba, con la incapacidad económica y con la falta de recursos que tiene el actual gobierno cubano. Dicho todo eso, pues vamos a estar atentos a ver si realmente se da esto o no se da de China allá en Cuba. Pero hay otras cosas que vamos a hablar un momentito que tienen que ver con Nicaragua, tienen que ver con Cuba, y tienen que ver con Venezuela y especialmente con Irán, para ponernos al día de cómo está el movimiento en nuestra región y qué está pasando en nuestro hemisferio. Mientras Estados Unidos, vamos a ver qué reacción toma ante los acontecimientos que siguen surgiendo. Dicho todo eso, bueno, por otro lado, una noticia que está rompiendo y que definitivamente pues, se ha discutido en todos los medios de los Estados Unidos, llama mucho la atención, una política, es, como diría yo, una noticia de carga política, es los casos o las acusaciones que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump. 37 casos o 37 acusaciones van directamente contra el presidente Trump, específicamente por mantener documentos secretos tras terminar su periodo presidencial, retenerlos en conciencia, ¿no? Hay casos que hemos mencionado aquí, por ejemplo, Mike Pence, el que era su vicepresidente, se llevó documentos que se supone que hubiera entregado, ¿no?, a la biblioteca de Congreso y que eso se tuviese allá y se mantuviese, ¿no?, como los papeles presidenciales y documentación que es importante. Pero Mike Pence los llevó sin saber. Documentos similares fueron devueltos también. No similares, pero documentos, porque no es lo mismo. Vamos a hablar de qué documentos son a los que alegadamente se les confiscaron allá en Mar-a-Lago a Donald Trump.
Documentos también fueron encontrados en oficinas y en la casa del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de cuando era vicepresidente de Barack Hussein Obama. Se había llevado una serie de documentos. Pero en el caso de Biden dice que fue porque nada, en ese lapsus mental que al hombre le da, que cuando no se cae de cabeza pues se queda en blanco, pues alegadamente en esos lapsus mentales se llevó entre el papeleo documentos y sus propios abogados lo devolvieron diferente, ¿no? Y fueron los que hicieron alegadamente, según se presenta en el reporte informe del Departamento de Justicia y del FBI, sus abogados, los de Biden, devolvieron los documentos motus propios, no ellos, acá no es que se los pidieron, nosotros los devolvemos, mira, encontramos esto y esto por acá y esto por allá. En el caso del presidente o expresidente Donald Trump, lo que se dice es que se los llevó a conciencia, creía que tenía autoridad o que era dueño de esa información, y eso es lo que realmente lleva esto a un ángulo más difícil. Recuerde que acaba de perder una demanda recientemente, aunque era una demanda civil, tuvo que pagar bastante billetes por la cuestión esta de Stormy Daniels, ¿no? La Escort esta, que alegadamente tuvo relaciones con él, pero se los cobraron, así que algo hubo, obvio. Los documentos que alegadamente el Departamento de Justicia confiscó allá en Mar-a-Lago al presidente Trump incluía información sobre la capacidad de defensa y el armamento que tiene Estados Unidos como otros países aliados, países de la OTAN también. La vulnerabilidad potencial de la nación, es decir, de Estados Unidos, las áreas débiles y que podían ser atacadas dentro del continente y dentro de bases de Estados Unidos, intereses de los Estados Unidos en el mundo, allá en ultramar. Así que estos son documentos top secret. Esto no era que se tomó un café, que sea una reunioncita, que sea un memo. No, son documentos top secret. Neurálgico, no es baba. Así que por eso es que esto pues podría escalar y hay que ver cómo toca esto el presidente realmente y cómo sus abogados lo pueden trabajar. También obviamente se habla, ¿no? De la agresión, de los planes que tiene Estados Unidos para la protección de una agresión, tanto nuclear como agresiones militares de países extranjeros. ¿Cuáles son los planes? Y obviamente las reacciones que tiene Estados Unidos, cómo va a mover, cuál es el sistema, cómo es que se va a engranar las Fuerzas Armadas y Defensivas de los Estados Unidos. Todos esos documentos top secret incluyen el manejo de la seguridad nacional de Estados Unidos al máximo. Todos los ángulos. Así que obviamente son documentos peligrosos si caen en manos de espías, en manos equivocadas o quién sabe dónde. Así que en estos momentos el expresidente Donald Trump tiene un problema grande con eso. Vamos a ver cómo se puede defender. En otros tiempos lo hubieran acusado de traición, lo sabía, ¿verdad? Bueno, pero ahora esos documentos alegadamente los quería guardar, no sé si era como un recuerdo o para escribir un libro, tal vez aquí a quién sabe cuánto tiempo, o no sé para qué. La realidad es que eran documentos que son claves, son neurálgicos, y que el Departamento de la Defensa como la inteligencia de los Estados Unidos requieren que esos documentos no sean vistos por nadie más y que solamente en el momento en que era presidente él podía, para sus, como dice todos estos documentos, for your eyes only, para tus ojos solamente, solo para él en aquel momento, o personas que tuvieran ese nivel, ¿no? Esa categoría de clearance o de autorización de seguridad. Así que es un casito fuerte, duro. Hablando precisamente de presidente, también hay que recordar lo siguiente, ya que mencioné hace un momento a Cuba, y es que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, va a estar visitando a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela esta próxima semana, ¿no? El domingo se embarca hacia acá, hacia Occidente, va a llevar a cabo, ¿no?, una serie de negociaciones para las relaciones bilaterales con cada uno de estos países. Estos países son obviamente del bloque antagónico a los Estados Unidos, acá en Occidente. Son los países que son obviamente aliados de China, aliados de Rusia en diferentes medidas, a nivel obviamente económico, a nivel político, a nivel militar, pues las relaciones que tienen tanto con China como con Rusia pues son claras y abiertas, diferentes a las que definitivamente tienen los Estados Unidos con ellos. Hay que recordar que siempre Cuba ha estado antagonista desde el 1959, desde después de los primeros meses de la Revolución Cubana de Fidel Castro y su hermano Raúl, Che Guevara y compañía. Desde ahí para allá que se declaró el comunismo en Cuba, pues obviamente se rompieron las relaciones con los Estados Unidos, Kennedy puso el bloqueo económico, etcétera, etcétera, y ya mencioné los misiles de Cuba, entre otras tantísimas cosas que se pueden revisar en la historia que ha llevado a cabo, ¿no?, el enfrentamiento de Estados Unidos y Cuba, hombre, por lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo. Llevamos, wow, bastante tiempo de malas relaciones. Dicho eso, pues bueno, el presidente iraní
obviamente viene a tratar de tener nuevos acuerdos, específicamente con Nicaragua y directamente con Cuba, con quien no tiene acuerdos en estos momentos económicos y colaboración, pero dentro también de este subgrupo que se está creando del BRICS, donde se está incluyendo otros países que son satélites del BRICS, pues los intereses tanto de Rusia como de China son compartidos por Irán, y se piensa que estos países son muy buenos aliados, tenerlos en Occidente y tan cercanos a Estados Unidos, tenerlos tanto en la zona del Caribe, del Cono Sur, como definitivamente Centroamérica. Un punto estratégico y que quiere explotar muy bien Irán. Recuerde usted que Irán tiene acuerdos con Venezuela desde hace muchos años, varias décadas, de la época de Hugo Chávez, y que firmó recientemente un acuerdo con Nicolás Maduro por 20 años de intercambios económicos, de intercambios de otras índoles de las que no se mencionan, pero hay que recordar y verifique, como todo lo que aquí se diga, de que hace muchos años ya que hay instalaciones de televisión y radio iraníes, ¿dónde? En Venezuela, ¿ok? Que Venezuela también adquiere uranio a través de las minas que hay mejor dicho, Irán adquiere uranio en las minas que hay en Venezuela. Corregido eso, ¿a qué voy? Pues bueno, que esas transmisiones se dan por todo el Cono Sur. Y si usted es internauta va a poder ver muchos de esos programas, que yo los he visto, y de transmisiones de televisión que hace obviamente el canal iraní que hay allá en Venezuela. Así que, lógicamente, esto no empezó ayer. Aquí hay movimientos que se han hecho hace mucho tiempo, hay una serie de estrategias corriendo, tanto políticas como en este ajedrez internacional, que todos estos países van a estar buscando, como siempre, acomodarse de la mejor manera, de la mejor forma. Otra situación también, aparte de esto que he mencionado, la visita de Ebrahim Raisi, presidente iraní, es lo que ha dicho la vocera de la Cancillería rusa, ¿no? Esta señora, María Zaharova, que es uno de estos, diría yo, de estos ejecutivos del gobierno ruso, del Kremlin, entre tantos otros que aquí hemos mencionado, que siempre tiene un bisturí en la lengua y que siempre tiene el ojo visor sobre los Estados Unidos. Ha dicho ella que Estados Unidos, lógicamente, no es un ejemplo para la democracia del mundo, que mientras Washington no se vende en unas altas alturas de cómo el mundo debe ser democrático y cómo los derechos civiles hay que respetarlo, y los derechos humanos y tantísimas otras cosas que alegadamente está en la política de Washington, tanto en las Naciones Unidas como a nivel del mundo, y que esto alegadamente ha servido de instrumento para permitir la intervención de los Estados Unidos como Estado policíaco, ¿no? De poder aplicar la mano dura en otros países mientras es demócrata, entre comillas, dentro de su propio territorio, fuera de su territorio, al igual que lo era en el siglo XIX Gran Bretaña, pues son dictadores, intervensores y genocidas. Esto es lo que ha dicho esta señora María Zaharova, que ha dicho muchísimas veces un sinnúmero de cosas de todas clases. Al igual que Medvedev, de Dmitry Medvedev, que dice cada cosa de cuando en vez y de vez en cuando, pues esta señora también lo dice. Entre las cosas que dice, que para que Estados Unidos pueda ser el ejemplo de la democracia, de la verdad y todo eso que predica, debe comenzar liberando la información y la verdad de los asesinatos del presidente John F. Kennedy y de su hermano Robert Kennedy, Bobby Kennedy. John Kennedy en el año 1963, recordamos su asesinato, y luego Bobby Kennedy, que fue asesinado también cuando estaba corriendo por las primarias en el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Según esta señora, María Zaharova, Estados Unidos tiene la verdad, tiene los reportes, tiene la investigación y lo oculta al mundo porque están supuestamente y alegadamente implicados en el magnicidio y en el asesinato del senador Robert Kennedy, el magnicidio de John y el asesinato de Robert. Si Rusia tiene alguna evidencia que la tira al mundo, Rusia tuvo un momento en la historia que alegadamente se relacionó con estos asesinatos, estuvo entre los sospechosos que había, desde Fidel, la KGB, la mafia, la CIA, el bloque militar industrial, los petroleros, los mismos políticos, los generales, el Pentágono, bla, bla, todo el mundo estaba alegadamente metido en esto hasta el cuello. La realidad es que hay muchas teorías de conspiración, pero todavía no se ha podido demostrar la evidencia fehaciente que diga fulano fue. De que hay sospecha, hay sospecha. De que hay puntos oscuros en la investigación de la muerte de ambos hermanos Kennedy, sí la hay, eso no se puede negar. De que hay puntos que no pueden ser explicados hasta el momento, definitivamente. De que el gobierno guarda reportes e informes que no ha revelado al público, sí señor, claro, no uno ni 10, cientos de ellos. Así que, partiendo de ese punto de vista, pues esta señora trata de utilizar esto como herramienta para digamos nosotros, degradar la visión de Estados Unidos como un país democrático que quiere supuestamente y alegadamente dar la libertad en el mundo. Claro, también hay que ver si Rusia es un ejemplo de libertad, boludo. Claro que no. ¿Cómo se le puede ocurrir a cualquier hijo de vecino que en Rusia usted tiene libertad democrática, de verdad?
Usted tiene un autócrata, Vladimir Putin. Y allá se le prohíbe hablar a usted de mil cosas. En Estados Unidos pues se prohíbe hablar, por ejemplo, de la vacuna, COVID-19, usted no podía hablar de eso por ahí públicamente, ni todavía le meten sanciones a usted si se pone a hablar de COVID-19, el grafeno, o cualquier cosa que a usted se le ocurra. Hay una serie de represalias acá en las plataformas sociales, ¿no? Y obviamente también en la prensa, y a usted lo censuran de una forma o de otra. Pero allá en Rusia usted no puede hablar de la guerra de Ucrania, ni puede hablar nada en contra de Putin. ¿Es o no es así? Dígame. Obvio, pues bueno. Así que aquí nadie puede tirarle piedras a nadie, todos tienen techo de cristal, todos son grandes hipócritas. Nuestra democracia es una gran hipocresía, lo de ellos es una gran dictadura, y aquí de una forma u otra todos nos manipulan como el ganado, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Así que hay que ver, ¿no?, esto más allá de lo aparente, y hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Hay que ser crítico cuando se hablan de los sistemas políticos y definitivamente cómo acá se utilizan otros medios diferentes a los que puedan utilizar los países autócratas, dictatoriales, o los que puedan tener limitaciones de derechos civiles, como puede hacer China, Vietnam, Corea del Norte, Irán, qué sé yo, Rusia, la Federación Rusa, Arabia Saudí, o que usted quiera, pero inclusive Israel. Países que obviamente restringen a ciertos grupos dentro de sus países y a minorías en particular. Eso no es así. Estados Unidos definitivamente se está fraccionando y tiene muchas luchas internas, tanto políticas, sociales y raciales. Eso no se niega, eso se sabe. Y tiene una enorme cantidad de población lumpen. Es decir, cada vez tiene más gente homeless, más gente en las calles, más adictos. Bueno, tenemos millones y millones y millones y millones de adictos en las calles. O sea, que está llena de zombies. Vaya a Filadelfia y me dice, si eso no es así, vaya a California, dígame, vaya a Detroit, siga a la vuelta de un tour. ¿Y qué hace Estados Unidos para evitar eso? ¿Qué hace el gobierno federal o los gobiernos estatales o municipales? Nada, muy bien, gracias, eso mismo, nada. Igual acá en Puerto Rico, así que estamos manga por hombro. Ese es el mundo en que vivimos, ese es el mundo de las libertades. Por allá, lógicamente, tienen la forma de hacer las cosas que son muy diferentes a las nuestras, que no son mejores, que no son más libres, que no nos dan alternativas tampoco. Allá las alternativas las restringe a lo que el gobierno crea, a lo que la cúpula de poder que existe decida, la élite política. Y así es en Cuba también. Y en Nicaragua, ¿quién manda? El pueblo. Oh, por favor, no sea tonto. Vamos a aprender. Claro que no. Y en Venezuela, pues, aquello allí es un revoltillo que nadie sabe cuándo empieza y cuándo termina. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a otro asunto más también interesante. Antes de entrar en noticias que nos preocupan por la situación que estamos viviendo con este calor y con toda la situación que está pasando con el clima y el impacto ambiental que estamos experimentando los puertorriqueños y el mundo. Esto es una cuestión global. Recordarles que estoy precisamente mañana, oiga, estamos mañana, ¿dónde? Estamos en Campo Playa. Campo Playa está en la carretera 116 de Guánica a Lajas. Una vez usted pasa a la entrada de la Palguera, sigue en la misma 116, por donde viene desde Guánica, y un poquito más adelante, a la izquierda, está Campo Playa. Voy a estar presentando la conferencia o el conversatorio audiovisual Black Code, Código Negro, primera parte. Última presentación de este conversatorio, de esta charla, porque tenemos otros proyectos y ahora vamos a estar viajando a Estados Unidos con otros proyectos más, así que no vamos a estar mucho acá en la zona local por un tiempo presentando actividades. Black Code es impactante, interesante por demás. Tocamos los UPS, los FANI, los vehículos transmedia o transmedio y tantos otros asuntos que se supone que usted no deba saber, y lógicamente la implicación que tienen todo esto las agencias del bloque militar industrial, las agencias de inteligencia, el gobierno secreto y tantos otros ángulos que incluyen la NASA, de lo que se habla muy poco y de lo que hay lógicamente una evidencia muy interesante. Vamos a poner ahí todo esto en audiovisual, documentación, videos, evidencia, preguntas y respuestas al final, entre tantas cosas de la más interesante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Eso es mañana, Black Code 1, ¿dónde? Campo Playa, carretera 116, en Lajas, comienza a las 8 de la noche. Debe estar más cerca para que esté allá, o no más cerca, debe estar más temprano, que es realmente lo que quise decir, allá para que pueda compartir en Campo Playa, un ambiente familiar, comida exquisita, música, de todo tiene allí en vivo, lo va a pasar muy bien, y luego a las 8 comenzamos nuestra actividad para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Black Code parte 1. Teléfono contacto, amigos de nuestra producción, para que estén allá con nosotros, 787-579-8600, repito, 579-8600, mensaje de texto o separa tu espacio con tiempo. Los amigos de Lajas que no hayan podido comunicarse en algún momento, sepan que pueden llegar temprano y ver si todavía queda algún cupo, si queda algo. No me garantiza, pero por eso es mejor hacerlo con el teléfono, que es donde lo ha hecho las cientos de personas que ya han sacado su espacio. Pero usted
trate de llegar allá si acaso, llega temprano y habla con la productora nuestra, Denise Bay. Luego estaremos el próximo sábado 24 de junio. ¿Cuándo? Bueno, allá en Isabela. Vamos a estar en Boricuas, con K. Boricuas está ubicado en la carretera número 2, allá en Isabela. Allí vamos a estar presentando Black Coat 2, la segunda parte. En Lajas, la 1, y allá en Isabela, la 2. Total y completamente diferente, pero que siguen la línea, obviamente, la investigación gubernamental, la investigación científica, la investigación encubierta, lo que se supone usted no va a saber sobre estos asuntos, y la evidencia correlacionada con todo este tema de los FANI, los fenómenos aéreos no identificados, los antiguos OVNIs y otros elementos interesantes que se están tratando de dilucidar, de entender dentro de estas anomalías atmosféricas, entre otros eventos insólitos que han surgido relacionados con esta cuestión de los UAPs. Así que desde el Congreso, el Senado, la NASA, el Pentágono y lógicamente la NSA y la CIA. Recuerde que el Código Negro, como he explicado otras veces, es precisamente ¿qué? Es precisamente la forma en que clasifica la Agencia Nacional de Seguridad las comunicaciones que no pueden ser registradas, que no pueden ser definidas, que vienen encriptadas y que el origen no se localiza ni siquiera en nuestro propio planeta. Despierta, durmiente, hay que saber más de lo que se cree. No lo sabemos todo, no lo podemos suponer todo tampoco. Yo no lo sé todo y usted tampoco. Pero más de 50 años en estas bregas, como decimos acá en Puerto Rico, nos lleva obviamente a conocer unas cositas, ¿no? Y a tener una experiencia, un cierto expertise para poder analizar y poder expandir los conocimientos y sobre todo la información que podemos ir por aquí develando a la gente buena que se comunica con nosotros y que quiere ver más allá de los mitos y de las ideas, qué sé yo, gaseadas ya o de las cosas que es más de lo mismo, que no llevan a ningún lado. Así que el 24, sábado, parte 2, Black Coat 2, allá en Isabela, 787-579-8600, en Boricuas, con K, Boricuas con K, con la K, en la carretera número 2, y mañana a las 8, llegué antes, llegué temprano, en Campo Playa, en la 116, en Laja, Black Coat 1. Dicho todo eso, bueno, hay otro asunto que es importante que sepamos y que conozcamos, porque definitivamente nos pone nuevamente ante la disyuntiva de lo que está pasando en estos momentos en nuestro mundo y las alteraciones que han habido climáticas recientemente. Bueno, el grupo científico precisamente estadounidense de la NOAA, recuerde que la NOAA es la agencia que precisamente se encarga de la investigación de los océanos, de la atmósfera, ¿no? La Oficina Nacional de Administración Oceánica de los Estados Unidos. La NOAA se dedica precisamente a todas esas mediciones, proyecciones e investigación, que va desde el clima, como diríamos nosotros, transitorio, hasta el cambio climático, hasta obviamente el clima de estaciones o la investigación por zona. O sea, esto es complicadísimo, hay muchas formas de hablar de esto, y cómo el océano afecta definitivamente, ¿no?, las temperaturas planetarias, y cómo la actividad solar, o lo que ellos llaman obviamente el clima espacial, también afecta el ir y devenir de cómo se alteran las condiciones atmosféricas, junto también con la actividad volcánica, y ahí entran otras agencias federales en combinación con la NOAA, como obviamente el Geological Survey de los Estados Unidos, US Geological Survey, y aquí es obviamente un estudio combinado, multidisciplinario, así que es más complicado que esas cosas que le van a usted. Así que cuando usted escuche que le están dando el tiempo, lo que le están dando es un reporte que ya salió y se lo están leyendo, no le están haciendo un análisis crítico ni profundo para educarle a usted sobre la cuestión del clima caótico que tiene el planeta Tierra. Para aquellos que creen que controlan esa información inclusive usted la encuentra en la NOAA y encuentra mucho mejor información en el Navy. El Navy es mucho más exacto a la hora de dar pronósticos que todo eso que usted escucha aquí en televisión y radio. Dicho eso, para que usted busque más allá de lo aparente, importante también decir lo siguiente. Recuerde también que la climatología es una ciencia inexacta, ¿no? Y muy inexacta. Es por probabilidad. O sea, no hay que se sepa que llueve o no llueve, como decía aquel argentino que tuvimos aquí una vez en el Canal 4. No. Obviamente, si hay alguna semejanza entre la psiquiatría y la climatología, pues es precisamente eso. Los diagnósticos o ¿qué diríamos nosotros? Los pronósticos no son exactos. No hay un modelo, un medio, una forma de poderlos hacer como las ciencias duras, que sean por cálculo exacto, fórmula como tal. Pero bueno, o por observación, aquí la observación cambia momento a momento. Aclarado eso, para que la gente no se confunda y sepa algo de lo que hay aquí, el grupo de científicos de la NOAA, precisamente lo que nos acaba de informar a nivel mundial, es que el Niño ya comenzó. No, la corriente cálida que viene allá del Pacífico, viene por Sudamérica. La Niña es lo opuesto, es una corriente fría que viene del Pacífico hacia acá, ¿no? Y entonces el caliente va hacia allá, la corriente caliente, ahora cuando se invierte, pues viene
desde el Pacífico caliente hacia Sudamérica, crea sequía, levanta, obviamente sube las temperaturas, crea vientos cruzados acá en el Atlántico, pero eso no evita que no se formen huracanes, porque el mar está sumamente caliente, es combustible, lo sabemos, para estas tempestades que surgen en el Océano Atlántico y el Caribe. Así que ahí está el Niño. Se está hablando de que el Niño va a durar, el Niño que acaba de comenzar ya, hasta la primavera del 2024. ¿Sabe usted? Vamos a tener muchos meses de estas condiciones climáticas, y que esto se agrava obviamente con el cambio climático. O sea, la situación del cambio climático pues nos lleva también a que estas cosas pues sean mayores, se amplifiquen sus efectos o inclusive su duración. La última vez que tuvimos al Niño fue para allá, para el 2016, según mal no recuerdo. Y estos eran los reportes que se estaban dando. Recuerde, nosotros no somos meteorólogos, nada de esto, somos antropólogos ambientales, y esto cae dentro, ¿no?, del abanico de cosas que tenemos que trabajar precisamente para bregar con la ecología humana, con la adaptación de ambiente, obvio. Pero bueno, aclarado ese punto por aquello de, también tenemos que darle a lo siguiente. Todo esto a lo que lleva es que se tengan que hacer pronósticos que sean sumamente terribles con la cuestión de los incendios como el que hay allá en Canadá, donde la gente ahora se pone a discutir de que esa nube roja que está llegando sobre Nueva York y ha llegado hasta Washington, pasó en Delaware, todo eso, no es el incendio allá en Canadá. Ahora están diciendo que es un proyecto secreto, contaminante, para afectar a los ciudadanos de Estados Unidos y crear otra cosa más. Bueno, aquí el que no sabe se la inventa, y aquí hay demasiada teoría de locos por ahí que dicen cualquier sangana. Cuidado con lo que usted lee, cuidado con lo que escucha. Lo que yo diga, verifíquelo ahora, verifique lo que le están diciendo por ahí. Mientras más fantástico suena, más fantásticas tienen que ser las pruebas y las evidencias que se presenten del planteamiento ese, que obviamente nos presenta una cosa rara y abstracta. Los incendios están ahí. Hay 400 y pico de incendios ahora mismo allá en Canadá, y los vientos los están llevando hacia el sur. Por ende, llegan hacia la zona de Nueva York, obvio. De la misma manera que ocurre eso allá, está habiendo incendios también, donde, como siempre, en el Amazonas. O sea, que aún con la llegada precisamente del presidente actual y con la ida de Bolsonaro, ¿no?, y de Lula allá ahora en Brasil, los incendios continúan en el Amazonas. No desaparecieron porque se fue el de la derecha y llegó el de la izquierda. Hombre, boludo. De la misma manera sigue ocurriendo en África. De la misma manera sigue ocurriendo allá en Siberia. O sea, los incendios están ahí porque hay más altas temperaturas, hay menos precipitación de agua en ciertas zonas de bosque, tanto en bosques, por ejemplo, subtropicales, tropicales, como obviamente en áreas de bosques templados. Así que ahí tenemos un efecto directo, y cuando se seca de esa manera, y los pinos se secan de esa manera, una colilla, cigarrillo, cualquier cosa, crea un incendio descomunal. Usted sabe que el pino, es bien combustible. El pino es uno de los árboles que más rápido se incinera. Por eso es que se dan esos enormes incendios forestales en Estados Unidos y allá en Canadá, debido a la capacidad que tiene, obviamente, de incendiarse rápidamente el pino. Bueno, dicho eso, importante que recalquemos precisamente sobre todas estas condiciones atmosféricas que vamos a estar viviendo y que hay que adaptarse. Recuerde que todo el planeta, la biosfera, la ecosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la estratosfera, todo lo que usted quiera, todo eso está concatenado, conectado, todo tiene un intercambio completo de energía, de temperaturas, de corrientes de aire, corrientes oceánicas. El océano afecta a la Tierra, afecta el clima, vis a vis Tierra también afecta el océano, y lógicamente el Sol, y todo está aquí conectado. Así que aquí no es una cosa, no existe un solo sistema aislado en el planeta. Todas son cadenas desde cadenas ecológicas, no, de cadenas en la biosfera, cadenas geológicas, atmosféricas, físicas, es la geofísica planetaria. Todo está relacionado. Así que para poder hablar con propiedad de lo que pasa en el planeta, hay que conocer todos esos aspectos, ¿no? Es multidisciplinario, hay que tratar de conectar y montar el mapa para poder entender cómo es que se mueven las cosas en el planeta Tierra, aquí y ahora. Recuerden nuevamente, vamos a estar, antes de entrar ahora con el ingeniero Orlando Platt, vamos a estar próximamente con ustedes mañana, vamos a estar a las 8 de la noche, allá en Campo Playa, la carretera 116 en Laja. Mañana sábado 10 de junio, y el sábado 24 de junio vamos a estar en Isabela, en Boricuas, en la carretera número 2. Parte 1, Black Code, UAPS, OVNIs, tecnología avanzada, Área 51, drones, videos de Puerto Rico, evidencia que nadie más tiene, exclusiva, nadie, punto. Va a ver si eso no es así. La va a ver allí en Black Code 1 y también lo va a ver en Black Code 2. En nuestro trabajo de investigación no es lo que aquel dijo, que aquel le contó, es lo que hemos visto en el field, y es lo que hemos intercambiado con otros investigadores bona fide, serios, científicos, no gente que vive del cuento.
despierta durmiente. Así que Black Code 1 mañana, allá en Lajas, teléfono contacto, llama, separa tu espacio, 787-579-8600. Black Code 2, allá en Isabela, en Boricuas, el 24, 8 de la noche, 24 de junio, sábado, 787-579-8600. Ahora nos comunicamos con el ingeniero Orlando Pla, el segundo segmento del programa. Aquí agradecemos a los amigos de YouTube. Termina la primera parte de La Otra Realidad. Para los amigos acá en Facebook Live, nuestra página, Andrew Álvarez Chaldón, página oficial. Empezamos más tarde, Facebook no nos dejaba transmitir. Hora y pico, tratando de tirar la señal. Por fin, caridad, por fin. Ya estamos con ustedes. Ya se está comunicando mi productora Denise Bay con el ingeniero Orlando Pla y aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para mis amigos de YouTube. Regresamos en un momento.